Chipika Yankits. Bueno, a ver, compañera Kunan Haikuramunka, que compañera Anchis Carol Niskamanta, ¿no? Compañera Paola. Así es, ya tenemos en línea a Carol Ruiz. Buenos días, Carol. Hola. Bienvenida al programa. Hola, Paola, ¿cómo estás? Muy y bien. También saludar a Tania, que sé que están ahí en equipo en este programa, y saludar también con un fuerte abrazo a todas las amigas oyentes de Radio Éxito en esta mañana, que estarán muy atentas a la entrevista. Gracias, Carol. Carol, hemos visto que desde hace mucho tiempo hablar de sexualidad ha sido un tabú de nuestras familias. Por eso, muchas y muchas jóvenes no conocen sus derechos sexuales ni reproductivos. Entonces, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos como cualquiera de los otros derechos humanos, y hay que pensar en los derechos sexuales y reproductivos como algo que tiene que estar vigente. ¿Por qué tiene que estar vigente? Porque son derechos humanos universales y están siempre basados en la libertad, en la dignidad y en la igualdad. Y por lo tanto son inherentes a todas las personas sin distinción de edad, de orientación sexual, de origen étnico, de estado civil, de sexo o de cualquier otra condición, y por lo tanto nos van a acompañar durante todas nuestras vidas, independientemente si yo soy una adolescente, una mujer joven o una mujer adulta mayor, o si sea una mujer con discapacidad o una persona quechohablante. A todos nos van a acompañar independientemente de nuestras condiciones. Así es, Carol. Entonces nos diría, ¿cuáles son estos derechos sexuales y derechos reproductivos? Mira, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, por ejemplo, los derechos sexuales tienen que ver con el derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad, entendiendo que existen diversas formas de vivir la sexualidad, ¿no es cierto? El derecho, por ejemplo, a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual, y eso tiene que ver básicamente con la salud y el bienestar físico, mental y social que tenemos todas las personas. El derecho a manifestar públicamente mis afectos. Las expresiones públicas de afecto promueven una cultura armónica, afectiva, pero además permite también respetar las expresiones y las manifestaciones de todas las personas. También está el derecho a decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad. Y eso es bien importante porque en nuestro país existen diversos tipos de familia, de uniones y convivencias. Este derecho tiene que ver con la posibilidad de decidir libremente con quién quiero compartir mi vida, mi sexualidad, de repente mis afectos o mis emociones, ¿no? También está el derecho al respeto de mi intimidad o de mi vida privada. Y eso es bien importante, sobre todo en el caso de las jóvenes y de las adolescentes, que en muchos de los casos ven vulnerados estos derechos. El derecho a vivir libre de violencia sexual. En nuestro país, recordémonos que hay muchas violaciones sexuales, pero también muchos actos de violencia sexual. También está el derecho a vivir libre de toda discriminación, ya sea por mi orientación sexual o por otra razón. Y esto es bien importante porque tiene que ver con nuestro derecho a expresar nuestras identidades. También está el derecho a la educación sexual integral, que es necesaria para el bienestar físico, mental y social de las personas. Y también, por supuesto, en el lado de los derechos reproductivos, tenemos el derecho a servicios sexuales. Aló, Carol, no te escuchamos bien, por favor. ¿Nos podrías repetir? En un momento más seguiremos con los derechos reproductivos que nos estaba comentando Carol Ruiz. Carol Ruiz, ¿estamos en línea? Sí, efectivamente, aquí estoy, escuchando. Ya, perfecto. Continúa, por favor, diciéndonos nuestros derechos reproductivos que muchas jóvenes desconocemos. Sí, también es importante tener en cuenta nuestro derecho a la no discriminación por estar embarazadas, ¿no? Hay muchas adolescentes o jóvenes que son discriminadas, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, solo por el hecho de estar embarazadas. Recordemos que si quedamos embarazadas las mujeres no significa que pierdan mis derechos, significa que tengo derecho a una maternidad saludable, segura, y poder acceder también a una educación sin ningún tipo de discriminación solo por el hecho de estar embarazada. También los y las jóvenes y todas las personas, mujeres, tenemos derecho a la libertad reproductiva.
es decir, a tomar decisiones sobre mi vida reproductiva que forman parte del ejercicio y del goce de mi sexualidad y mi reproducción. Todos estos derechos tienen que estar a la par de obtener información y acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo, independientemente de nuestra edad y de acuerdo a lo que el Estado viene regulando, así como también el derecho a los servicios de atención en salud reproductiva que deberían de garantizarse estemos o no en pandemia, por ejemplo, ¿no? Así como también el derecho al acceso a servicios de salud reproductiva que permitiría tener servicios de calidad que protejan y respeten mis derechos, y por ello el Estado tiene que garantizar que la salud reproductiva esté al alcance de las mujeres sin ningún tipo de discriminación, preparando y estableciendo programas de salud reproductiva para atender las necesidades de las mujeres en todas las etapas de nuestra vida. Como verán, estos derechos sexuales y estos derechos reproductivos, muchos tienen que ver con decisiones personales, pero también tenemos que ponernos en el lado de aquellas personas que en muchos de los casos no conocen o no tienen información de cuán importantes son estos derechos y cómo hacer para ejercerlos. Carol, también sabemos que desde que inició la pandemia, muchos de estos derechos han sido quebrantados. ¿Cuál de estos derechos que ya nos has mencionado ha sido vulnerado con más frecuencia en estos tiempos? Mira, han sido vulnerados muchos derechos. Uno de ellos tiene que ver con el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? En esta época de pandemia, y sobre todo en los meses de marzo y julio, muchas mujeres que estaban o embarazadas, o que habían quedado embarazadas, o que necesitaban acceder a información sobre métodos anticonceptivos, o querían hacerse un control de sus embarazos, no pudieron acceder a información ni a atención de estos servicios. Y ahí se han vulnerado muchísimo de los derechos, porque muchas mujeres incluso tuvieron que, en algunos casos, dejar de quedar embarazadas, es decir, perder a sus bebés. En otros casos no pudieron tener los controles prenatales efectivos, y eso ha llevado a que muchas de ellas, por ejemplo, adquieran anemia o sus bebés hayan nacido de manera prematura. También otros derechos que han sido vulnerados en esta época de pandemia tiene que ver con nuestro derecho a no ser violentadas sexualmente. En nuestro país, el año pasado, por ejemplo, terminamos con un número bastante alto de violaciones sexuales, ¿no? Fueron 1.181 madres por violencia sexual que dieron a luz en nuestro país el año pasado, y hubieron 6.323 violaciones sexuales. El mayor porcentaje eran de mujeres niñas, de mujeres adolescentes, de mujeres jóvenes, de mujeres adultas, incluso de mujeres adultas mayores. Es importante ver que en nuestro país no solamente han habido situaciones de violación sexual que vulneran nuestros derechos sexuales, sino también ver que hay un número mayor de partos en niñas menores de 10 años. En el 2021 hemos llegado a la cifra de 26 niñas menores de 10 años que han dado a luz. El año pasado la cifra fue menos, fue casi 11 niñas menores de 10 años dando a luz en este país. Este año se ha triplicado esa cifra de manera escalofriante, y es importante ver que estos derechos sexuales básicamente han sido vulnerados por una persona que está cerca a la víctima, es decir, dentro del hogar, en estado de confinamiento, y muchas de las veces también las víctimas no han podido dar aviso a las autoridades por todas estas medidas de confinamiento, ¿no? También es importante ver que ha habido menos acceso a información sobre métodos anticonceptivos, ha habido menos acceso a lograr no solamente información de calidad sobre educación sexual integral en las escuelas virtuales, sino también eso ha llevado a que muchas niñas y adolescentes, por ejemplo, hayan estado expuestas en redes sociales a manos de pederastas o de redes de trata de personas, ¿no? Cabe recordar que el año pasado, por ejemplo, en nuestro país hubieron más de 5.000 desaparecidas y hubieron 3.835 niñas y adolescentes que vivieron estas situaciones y que además han sido captadas por estas redes. También es importante precisar
que también se ha vulnerado nuestro derecho a la intimidad en la vida sexual, porque muchas adolescentes y muchas jovencitas han compartido, por ejemplo, imágenes íntimas y estas han sido compartidas en redes sociales o en grupos de WhatsApp a través de los chats, donde se lleva información de la intimidad de estas niñas y adolescentes y de estas jovencitas, que muchas veces hay que poner los puntos sobre las i, son vulneraciones a los derechos sexuales de las mujeres. Gracias, Carol. Sí, efectivamente es muy triste escuchar estas cifras tan alarmantes que nos hacen pensar que no tenemos educación sexual y que nos falta que nos eduquemos o que nos eduquen con todos estos temas. Antes de continuar con la conversación, Carol, acompáñanos a escuchar la historia de María y Pedro. Adelante. Por fin en casita. Estoy agotada pero contenta. La señora me ha dicho que me aumentará porque la limpieza que le hago es buena. Niños, ¿cómo le fue? Mamá, llegaste. Mamá, por fin. Ahorita les caliento la comida. Sí, mamá, tengo hambre. ¿Y su papá no ha llegado? Ni su sombra. Ya, niños, ahorita van a comer porque tienen que dormirse. Ya es tarde. Se va con el coche de su madre. Ya llegué. ¿Qué comida, María? ¡Ay, César! ¿Otra vez borracho? Mira cómo estás. Yo soy así, pues. Ya no molestes y sírveme, tengo hambre. Y rápido, si no quieres que te caiga tu chiquita. Ya, María, ya terminé de comer. Ahora te tengo que comer a ti. ¿Qué hablas, César? Ya duérmete. ¿Qué duérmete, oye? Ven, que tengo ganas. No, César, no me siento bien. Estoy cansada. Entiende, por favor. Entiéndeme tú a mí. Soy hombre. Tengo necesidades. Para eso estás tú acá. Ya ven hoy. Y no diga nada más. Es mi deber cumplir con mi esposo. Para eso soy su esposa. ¿Ya? ¿Qué piensas? Ya, César. Está bien. Ya voy. Si sufres o conoces algún caso de violencia, no estás sola. Busca ayuda. Llama gratis a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Gobierno del Perú. El Perú primero. En esta historia que acabamos de escuchar vimos que varios derechos han sido vulnerados. Carol, ¿qué te pareció la historia que acabamos de escuchar? Bueno, la historia de María es una historia que viven muchas mujeres, ¿no? Y tanto en la zona urbana como en las zonas rurales de nuestro país y de Cuba. Y es importante ver también que estas desigualdades que tenemos en el ejercicio, las mujeres y los varones, teniendo en cuenta que ambos tenemos iguales derechos y el mismo valor. Sin embargo, todavía existen algunas prácticas socioculturales que lamentablemente se mantienen y hacen que estas diferencias entre hombres y mujeres sean abismales, ¿no? Entonces es necesario que sobre esta realidad avancemos para garantizar que las mujeres en todas sus edades ejerzan sus derechos y participen plenamente en el desarrollo del país. Este spot nos trae 4 tipos de vulneración, ¿no? Una primera vulneración tiene que ver básicamente con el tema de la doble carga laboral que tenemos las mujeres. Es decir, trabajamos en un espacio y son remunerados esos esfuerzos que hacemos con un sueldo. Muchas veces ese sueldo es inferior al que gana un varón en el mismo puesto de trabajo, pero adicionalmente tienen que llegar a la casa y hacer un trabajo doméstico no remunerado, habiendo una sobrecarga laboral en el caso de las mujeres que muchas veces terminan con dolencias físicas, ¿no? Pero por otro lado, es una expresión de una violencia no solamente psicológica, sino también sexual. Hay que entender también que en este ámbito de los derechos sexuales existe una libertad que tenemos las mujeres
para poder definir, por ejemplo, en qué momento quiero o no tener relaciones sexuales. Y es bien importante que las mujeres, sobre todo las que comparten un espacio, un hogar con un varón, podamos defender nuestros derechos a decidir si quiero o no tener relaciones sexuales, y no simplemente por el hecho de ser el esposo, o porque tengo que, o porque tengo el deber, como bien decía, como decía María, de tener relaciones sexuales porque soy la esposa de. Y es bien importante que ahí todas las mujeres nos demos cuenta de cuánto daño le hacemos a nuestras decisiones cuando hacemos algo que no queremos hacer, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta eso, pero sobre todo que miremos más allá de la historia de María y Pedro, y es que nuestros hogares están copiando ese tipo de patrones socioculturales que lo único que hace es mantener a las mujeres en su organización y vivir situaciones de violencia, que en muchos de los casos también es violencia física, y que lleva a las mujeres a estar sometidas a los varones sin posibilidades de tomar sus propias decisiones. Desde tu experiencia, Carol, ¿qué recomendaciones nos darías para que las mujeres conozcan y defiendan sus derechos sexuales y reproductivos? Creo que las mujeres podemos hacer muchas cosas, ¿no? En general podemos hacer muchas cosas, y va a depender de todo, de todas las mujeres, sentirnos sujetas de derechos, ¿no? Reconocer que tenemos deseos, que tenemos necesidades, pero que también tenemos la capacidad de decidir y responsabilizarnos sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestros propios actos, ¿no? Por eso es muy importante que las mujeres aprendamos a ejercer nuestros derechos, así tendremos mayor acceso, por ejemplo, a información sobre métodos anticonceptivos, podríamos tener mayor información o acceso a servicios de atención que se den de manera con calidad y calidez, que garanticen nuestra integridad física, pero sobre todo es bien importante que tomemos decisiones informadas para proteger nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva. De otro lado, es bien importante que las mujeres, independientemente de nuestras edades, nos informemos, ¿no? Y esa información nos permita tomar decisiones sobre nuestros cuerpos. Recuerden que nuestros cuerpos son nuestros propios territorios, son territorios individuales, y es muy importante que estas decisiones sean autónomas porque nosotros tenemos que buscar esa información que debe estar ahí, pero que nosotros tenemos que darnos un tiempito para encontrarla, para analizarla y para estar mejor informadas. Y también es muy importante desde el otro lado que el Estado garantice a través de servicios de calidad, servicios que permitan que las mujeres accedan a información, accedan a servicios oportunos, pero que garantice también que estos derechos sexuales y reproductivos no se vulneren en cualquier etapa de nuestras vidas, ¿no? A veces creemos que las adolescentes tienen menos derechos sexuales y reproductivos que las mujeres adultas, o a veces creemos que las mujeres adultas mayores ya no tienen derechos sexuales y derechos reproductivos. Y a veces nos olvidamos que todas las mujeres que tenemos que hacer un cuerpo, ¿no? Un cuerpo único, donde todas nos tenemos que defender para garantizar que nuestros derechos sexuales y reproductivos sean una realidad y se apliquen y no se vulneren. Así es, Carol. Todas y todos tenemos derechos, pero también tenemos la capacidad para decidir y responsabilizarnos de nuestros actos. También el de informarnos. Muchas gracias, Carol, por habernos acompañado en este programa y por habernos informado sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Esperamos que nos acompañes más adelante en otra edición del programa. ¿Un último comentario para nuestras oyentes, Carol? Sí, pedirle a todas las mujeres maravillosas de Expicanchi que no permitan que sus derechos sean vulnerados. Que si están viviendo una situación de violencia, denuncien a la línea 100 o a la Policía Nacional, pero que no nos quedemos calladas y no hagamos que estos derechos queden en el aire, sino hagamos los nuestros, vivamos y ejerzamos nuestros derechos porque somos unas mujeres valiosas que necesitamos vivir en igualdad. Muy bien, Carol, muchas gracias por habernos acompañado. Ya nos veremos en otra edición.